Fijaos, en este nuevo tutorial de Arduino en Tinkercad vamos a ver cómo trabajar con un sensor de temperatura. Vamos a hacer un circuito, lo vamos a simular ya, ¿vale? En el que hagamos una alarma por temperatura, por ejemplo. Fijaos que al aumentar, este es el sensor, ¿vale? Voy a hacer un poco de zoom para que veáis que al pasar de una temperatura determinada el LED se enciende. Esto podría ser, por ejemplo, la alarma de temperatura de un coche, ¿no? Por ejemplo, pasa de una temperatura determinada y se enciende pues el chivato. Si debajo de esa temperatura determinada, la que nosotros fijemos, se apaga. También podría ser un circuito de aire acondicionado de una casa, ¿vale? Con un termostato donde le fijamos la temperatura a la cual queremos que arranque el sistema de aire acondicionado, ¿no? Pues el motor y demás. En este caso motores no vamos a poner, lo vamos a representar, digamos, el actuador lo vamos a representar con un LED, porque es lo más sencillo. Si nos ponemos con motores y estas cosas, pues ya se complica un poco la cosa, con alimentaciones externas, y de momento no vamos a ver eso, ¿vale? Me interesa que sepamos trabajar con este sensor. Vale, solo un inciso, si visteis el tutorial anterior, el del sensor crepuscular con la LDR, si tuviésemos NTC aquí en Arduino, una resistencia que varía con la temperatura, se podría hacer exactamente igual que el circuito anterior, pero cambiando la LDR por una NTC. Si os animáis, lo podéis intentar hacer, porque es muy sencillo. En este caso vamos a ver este sensor, que es el TMP36, que es el que trae Arduino. Vale. Bueno, como siempre, el código lo vamos a escribir, un poco copiar, ¿vale? Para verlo, vamos a ver cosas nuevas. Se va a complicar un poquito, tampoco en exceso, pero sí vamos ya a meternos un poco más con la programación, un poco más en serio. Pero repito, tampoco mucho, ¿de acuerdo? Bueno, vamos allá. Tengo aquí uno ya con mi placa de Arduino y la placa de pruebas, ¿de acuerdo? Y vamos a buscar lo que necesitamos. En este caso una resistencia y un LED. Y ya cableamos el LED y le cambiamos el valor a la resistencia a 220. ¿De acuerdo? Vale, ahora necesitamos el sensor de temperatura. Lo tenemos aquí al final y lo agregamos por aquí. ¿De acuerdo? Vale, el sensor de temperatura, fijaos que parece un transistor. Vale, de hecho se puede confundir. Tiene tres terminales. Vale, aquí os marca tierra, que este entonces ya sabríamos cómo cablearlo, ¿no? Tierra lo vamos a conectar ya aquí. Potencia sería realmente a 5 voltios. Y luego Vout es la salida, que es lo que va a ser mi entrada analógica, que ya lo voy a conectar al pin 0 analógico. Vale, ahí lo tenemos. Bien, ¿cómo funciona este sensor? Este sensor lo que hace es que me da una salida de voltaje proporcional a la temperatura. ¿De acuerdo? Vamos a verlo aquí en un Excel que tengo. Fijaos, el sensor de temperatura es este, es el TMP36. Hay otros tipos, ¿de acuerdo? Hay uno que se llama el M35, que también se usa mucho, pero bueno, vamos a hablar de este ahora en este caso. Fijaos, mide entre menos 40 grados y 125 grados, ¿vale? Es el rango de temperaturas el que puede medir. Tiene una precisión de más o menos 1 grado centígrado. Eso a 25 grados. Si se pasa mucho de este valor, del valor máximo, va a ser menos preciso, ¿de acuerdo? Es un sensor lineal. Es decir, cada 10 milivoltios de variación, esto es importante, ¿vale? Cada 10 milivoltios de variación equivalen a 1 grado centígrado. Es decir, lo tenéis aquí abajo, cada voltio de variación equivale a 100 grados centígrados. Bien, entonces de lo que se trata es de convertir el voltaje que me va a dar en la entrada analógica, ¿vale? Vamos aquí a verlo. Queremos convertir este voltaje que yo voy a tener aquí en Vout, lo quiero convertir en temperatura, ¿de acuerdo? El fabricante os da ya una ecuación para poder convertir de voltaje a temperatura y sería simplemente meter eso en el programa, pero yo quiero hacerlo de otra manera. Fijaos, la ecuación sería esta, la función sería esta, ¿vale? La temperatura sería el valor de la entrada en voltios multiplicado por 5 dividido por 1024 menos 0,5 y todo eso multiplicado por 100. ¿De acuerdo? Yo eso lo quiero hacer con la función map, porque es más sencillo. A ver, esto no tendría nada, porque sería escribirlo directamente y ya está. Donde pone valor entrada sería la entrada analógica de nuestro Arduino, ¿vale? La entrada A0 en este caso. Pero yo quiero hacerlo con la función map. Y para eso tenemos que pararnos a pensar un poquito, ¿vale? Mirad, los valores de la entrada van de 0 a 1023.
en los tutoriales anteriores os decía 1024. En el fondo son 1024 valores, que si va desde 0 a 1023, esos son los 1024 valores distintos, ¿vale? No es realmente 1024, es a 1023. Bueno, hay un error ahí, incluso inferior al 1 por 1000, ¿no? Que estábamos cometiendo a la hora de hacer el map, pero bueno, eso que realmente es a 1023, ¿vale? No a 1024. Bueno, dicho eso, fijaos, nuestros valores de la entrada analógica ya sabemos que varían entre estos dos, entre 0 y 1023, ¿vale? Que eso equivale en voltios entre 0 y 5 voltios, ¿de acuerdo? Vale. Y la temperatura que equivaldría, fijaos, el mínimo, lo dice aquí, vale, el fabricante os lo dice, el mínimo de 0 voltios, cuando dé 0 voltios el sensor, no implica que sean 0 grados, sino implica que son menos 50, ¿de acuerdo? Entonces, esos 0 voltios equivaldrían a menos 50 grados, ¿de acuerdo? Este sería mi umbral de abajo. El umbral superior, es decir, 5 voltios, equivaldría a 450. ¿Por qué? Porque lo hemos visto aquí, es un sensor lineal. Si un voltio son 100, 5 voltios son 500. Si yo le sumo 500 a menos 50, dará 450. Vale. Nunca me va a dar 5 voltios ese sensor, ¿de acuerdo? Ese sensor no está construido para dar hasta 500 grados centígrados, pero a mí para hacer el mapeado, para hacer la escala, me vale perfectamente. ¿Lo veis? Entonces, lo que vamos a hacer con la función map es esto. La temperatura será el mapeado, el map, ¿de qué? Del valor de la entrada entre 0 y 1023, y ese 0 y 1023 equivale a menos 50 y 450. ¿De acuerdo? Y entonces ya me da el valor de la temperatura, ya me hace la interpolación directamente, porque es lineal, repito, si no fuese lineal no se podría hacer, tendríamos que hacerlo de otra manera. Vale. Pero en este caso sí va a funcionar. Solo una cosa, la función map no da valores decimales, da valores enteros. Entonces, aunque yo defina la temperatura como un valor decimal, que lo vamos a ver, que va a ser una variable decimal, vamos a tener que hacer un pequeño truco en la programación, que veréis que es muy sencillo, para yo poder obtener valores decimales, por lo menos 2 decimales de la temperatura, ¿vale? Porque si no nos salta de 21 en 22 en 23 y no nos interesa. Bueno, dicho todo este rollo, vamos al código, ¿vale? Si vamos al código, vale, ya tenemos aquí el código. Vamos a ver unas cuantas cosas nuevas hoy, fijaos. Bueno, perdón, me falta cablear el LED, que no lo hemos cableado, vale, lo voy a poner en la salida 2, por ejemplo. Y vuelvo al código, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, hasta ahora hemos definido los pines como variables enteras, ¿de acuerdo? En el fondo es una variable porque es una palabra donde yo guardo un valor, pero como durante todo el programa no va a variar realmente, se puede definir como una constante, ¿de acuerdo? Fijaos, se definiría así, const int. En vez de poner solo int, le ponemos delante const, ¿vale? Const de constante, int, ¿vale? Le llamo, por ejemplo, pin led igual a 2, en este caso el led está en el pin 2, ¿vale? Y le llamo, voy a hacer un poco de zoom para que veáis bien el código, ¿de acuerdo? Y le llamo pin sensor temp, por ejemplo, o pin sensor podría ponerle directamente, igual a 0, vale, le voy a dejar así, pin sensor de temperatura, para que sea más claro, por si acaso en otro programa tenemos más sensores. En el fondo son constantes, ¿vale? No van a variar en todo el programa, yo no voy a cambiar el cableado aquí, ¿no? De acuerdo. Lo que sí es una variable va a ser la temperatura, ¿de acuerdo? Yo voy a crear una palabra, de hecho llamada temperatura, una variable. ¿Cómo se define una variable decimal? Se define con float, ¿vale? Float es para definir una variable decimal, entonces float temperatura igual a 0, la inicializo con el valor 0, ¿de acuerdo? Vale, ya tengo definidos los pines y ya tengo definido la temperatura. Bien, vamos al setup. En el setup había que definir el pin mode del LED. Esto ya nos va saliendo de forma automática, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos bastante interiorizado. Y iniciar la comunicación con el monitor serie, porque sí me hace falta ver los valores que me está dando el monitor serie, ¿de acuerdo? Es importante. Serial begin 9600, 9600 eran los bits por segundo, ¿vale? O los baudios. Y ahora vamos a ver el código del bucle.
Bueno, en el bucle lo primero que vamos a hacer es ver cómo guardamos el valor de la temperatura, con lo que hemos visto antes de la función map. ¿De acuerdo? Entonces vamos allá. La temperatura es igual a la función map, que tenía 5 parámetros, ¿de acuerdo? Es la lectura analógica de la entrada. Ahora, la escala entre la que se movía esa entrada, que es entre 0 y 1023, y la escala de salida que hemos visto antes en el Excel, ¿vale? Que el 0 se correspondía con el menos 50 y el 1023 con 450, ¿de acuerdo? Así tendríamos, digamos, hecha la escala para poder sacar el valor de la temperatura con la función map. Problema que, repito, es que nos va a dar valores enteros. Luego vemos cómo arreglarlo. Vale, yo quiero ver los valores en el monitor serie. Entonces voy a poner un par de líneas de código para poder ver en el monitor serie los valores directos. Quiero ver el valor directo del pin, ¿vale? Y quiero también ver la temperatura para ver si es correcta. Entonces vamos allá. Vale, he puesto estas dos líneas en la que voy a imprimir, esto no lo hemos visto antes, porque en el monitor serie imprimimos directamente los valores que queríamos, también podemos imprimir texto, vale, hay que ponerlo entre comillas. Hemos puesto esta línea que me va a poner lectura directa, es decir, la lectura directa me va a dar el valor entre 0 y 1023 que me está dando el pin, ¿de acuerdo? Y ahora quiero poner dos líneas más para que me muestre la temperatura. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces me va a dar el valor de lectura directa y lo que mide, y temperatura y lo que está guardando en la variable temperatura. Le ponemos un delay de un segundo para que vaya pasando de un segundo en un segundo las 4 líneas de cada vez. ¿De acuerdo? Vamos a ver si está bien, le damos a iniciar simulación. Vale, aparentemente está bien. Voy a mover esto para aquí y vamos a darle al monitor serie. Fijaos, ya me está dando lectura directa. Ahí lo veis, lectura directa 153, temperatura 24. Vale, si yo varío, ya me está dando lectura directa 225, temperatura 59. Si yo le bajo de todo, ¿de acuerdo? Fijaos que me da temperatura menos 41 y lectura directa 20. Eso es porque no da 0 voltios realmente, ¿de acuerdo? Aunque le baje de todo no me va a dar 0 voltios, entonces nunca va a llegar a los menos 50. Vale, si os fijáis, igual no lo veis muy bien, voy a intentar hacer un poco de zoom. Si os fijáis, aquí me pone la temperatura y debe coincidir, ¿lo veis? 41 coincide con 41. Problema, que al no ser valores decimales, a veces puede diferir un poco. Vale, en este caso coincide 29 con 29, pero mirad aquí, 47 y 46. Pues probablemente porque sea 46 con algo, pero no lo veamos, ¿de acuerdo? Vamos a arreglar eso por un lado y después vamos a ponerle el código que queramos que se encienda el LED o no. Vale, que ese es sencillo. Entonces vamos a volver a cambiar un poquito el código. Bien, esto ya vemos que nos funciona. Antes de mostrar los valores, voy a ponerle ya el código para arreglar lo de la temperatura. Fijaos, es un truco bastante interesante. Voy a fingir que realmente la escala no va entre estos valores, ¿vale? Es decir, él, aunque esté interpolando, la función map lo que hace es redondear al entero. Entonces los decimales no los va a mostrar, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es ponerle que la escala fuese una escala que no es la real, pero que fuese 100 veces mayor, tanto el mínimo como el máximo, ¿de acuerdo? Entonces lo único que estoy haciendo es multiplicar la escala por 100, ¿vale? Añado dos ceros al mínimo y dos ceros al máximo, ¿de acuerdo? Entonces mi valor de temperatura sería 100 veces más del real. ¿Y entonces qué hago? Pues lo que hago es esto, ¿vale? La temperatura la vuelvo a dividir por 100. Acordaos que las asignaciones eran de derecha a izquierda. Es decir, entonces, temperatura tiene un valor inicial en esta línea 100 veces superior, pero justo inmediatamente después yo ya lo transformo a un valor 100 veces inferior. ¿De acuerdo? Ese truco que hago es para mantener los decimales. Porque aquí el valor que me va a dar map es un valor entero que yo luego voy a dividir por 100. Vale. Vamos a ver si va.
Fijaos ahora cómo sí me da los decimales. ¿Lo veis? 36 y aquí me da 36,99. Vale, 52, aquí me da 53,12. Bueno, acordaos que tenía una diferencia de más o menos 1 grado centígrado, ¿de acuerdo? Que puede variar el valor del teórico al real. Vale, vamos a parar la simulación. Vale, y ahora vamos a meter el código para que el LED se encienda o no en función de si la temperatura sobrepasa un valor determinado, ¿de acuerdo? Eso se hacía con un if-else, que ya conocemos. Vale, ahí tenemos que si la temperatura es mayor de 25, ¿qué queremos que haga? Pues queremos que el LED se encienda, ¿no? Pues bien indicando una alarma o bien simulando ese motor de ese ventilador o de ese aire acondicionado, ¿de acuerdo? Vale. Digital Write Pin LED High, ¿de acuerdo? Vale. Si no, le tengo que poner que se apague, tengo que ponerle un else a continuación. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Eso ya debería funcionar. ¿Qué pasa? Que no va a ser inmediato porque tengo aquí un delay de 1000, que en el fondo una vez que termine el programa, este código no me hace falta. No me hace falta ver el monitor serie para que esto funcione. ¿De acuerdo? Entonces lo puedo comentar. Ahí lo tenemos. Y así ya no va a entrar en este delay ni nos va a dar los valores de lectura. ¿De acuerdo? Vamos a ver si funciona. Ahí lo tenemos, ¿no? 21 grados se apaga, 28 está encendido. Ese es nuestro programa. Vale, vamos a mejorarlo porque al principio habéis visto que yo tenía aquí un potenciómetro que entonces hace la función de termostato. Es decir, yo lo que voy a hacer ahora es no ponerle el valor de 25, porque yo puedo querer cambiar ese valor de 25 grados, no tiene por qué estar fijo. Quiero poder asignarle ese valor con otra entrada analógica. Vale, ahí lo veis. Este potenciómetro lo que va a hacer es la función de termostato y va a tener una entrada analógica aquí, en A1. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vale, ya tenemos el potenciómetro y se conectaba un extremo a 5 voltios, el otro a tierra y la patilla del medio, la variable, a la entrada analógica, en este caso la entrada A1. Vale, ahí lo tenemos cableado. Es decir, ¿qué voy a crear con este potenciómetro? Voy a crear una temperatura de referencia. Voy a poder variar, voy a crear un valor ficticio de una temperatura. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues vuelvo aquí al Excel un segundo para explicároslo. Fijaos, lo tengo aquí debajo. Vale, el potenciómetro realmente ahora para tener, yo no tengo por qué llegar hasta 450 como era la proporción en el sensor de temperatura. Vale, aquí en el sensor de temperatura tenía que hacerlo así porque es lo que me decía el fabricante. ¿De acuerdo? Yo en el potenciómetro para tener, digamos, más rango, puedo poner que el 0 es menos 50 y que el 1023 es 125. Vale, entonces así voy a tener valores entre menos 50 y 125, entre todo el rango de temperaturas que me da mi sensor. ¿De acuerdo? Es lo que voy a hacer. Vale, para eso voy a crear otra variable decimal, que le voy a llamar temperatura ref, por temperatura de referencia. ¿De acuerdo? Vale, antes también tengo que definir el pin donde está el potenciómetro. Lo he conectado a la entrada analógica 1, ¿vale? Por eso lo defino como pin pot, pin del potenciómetro, está en la entrada 1, ¿vale? Bien, ahora lo que tengo que hacer es establecer los valores de esa temperatura con la función map, como he hecho con esta, ¿vale? Bien, ¿entre qué valores va a variar la entrada analógica? Pues siempre entre 0
y 1023. Y ahora, ¿entre qué valores va a variar mi potenciómetro? Pues he dicho que va a ser entre menos 50 y 125, pero voy a hacer la pequeña trampa que ya hice aquí. ¿Lo veis? Voy a ponerlo por 100 eso. Entonces voy a ponerle menos 50 y dos ceros más, coma, 125 y dos ceros más. Y ahora le añado la siguiente línea. Vale. Voy a comprobar que la temperatura de referencia también varía. Voy a meter dos líneas para verlas por el monitor serie. Vale, ahí lo tenemos. Me falta cambiar una cosa. Os dejo 2 segundos, podéis pasar el vídeo para pensar lo que cambiaríais vosotros en el código. Bueno, no sé si me habéis hecho caso, si lo habéis pausado, para pararos a pensar un poquito, pero yo creo que es fácil, ¿no? Lo que hay que cambiar. Es decir, ya lo hemos dicho antes, no quiero que sea un valor fijo, que sea 25, sino que quiero que sea lo que marca el potenciómetro, esa temperatura de referencia. Si la temperatura es superior a la temperatura en la que yo lo establezco, pues va a arrancar el ventilador o va a saltar el chivato, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso el chivato no, ¿no? El chivato es una temperatura fija, pues va a arrancar el ventilador de mi aire acondicionado. Vale, vamos a ver si va. Fijaos, tenemos aquí un fallo y lo vamos a dejar para que lo veáis. ¿Qué fallo puede haber? Fijaos, os marca el if, os marca el fallo en el if, ¿vale? Y sin embargo el fallo no está en el if, que está en la línea superior. Si miramos el if, aparentemente está bien, y os lo dice aquí, mirad, error, se esperaba un punto y coma antes del if. El error nos lo marca en el if, pero realmente está en la línea de arriba, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿sí? Falta un punto y coma ahí. Si nos olvidamos de los puntos y coma, lo hemos comentado ya desde el primer tutorial, nos va a dar error, y de hecho nos lo da. Vale, bueno, vamos ahora a ver si nos deja simular. Ahora sí. Y fijaos, el LED está encendido, vamos a ver por qué. Marca 25, vamos a ver cuál es la temperatura de referencia. Claro, fijaos, está en menos 50, porque está abajo de todo. Entonces yo le voy cambiando la temperatura de referencia, fijaos. ¿Veis? Menos 1,08, aún sigue encendido, vale. Si yo ahora le cambio la temperatura de referencia, fijaos, lo normal no es esto, no, fijaos, voy a poner una temperatura de referencia del potenciómetro de, pues ahí lo veis, de 23,55 grados, vale. Fijaos, y la temperatura real es 25, entonces está funcionando, temperatura real 25, ¿vale? Temperatura real 25. Ahí lo veis, aquí lo veis, ¿no? 24,78. Temperatura de referencia que yo he marcado con el potenciómetro, 23,55. Entonces está funcionando. En el momento que la temperatura baje un poco, ¿vale? Ahí lo pongo en 22, por ejemplo. Pues temperatura es 22,82, ¿vale? La temperatura de referencia 23,55, pues entonces se apaga ese ventilador. Ya no está funcionando porque la temperatura es menor. Si cambiamos aquí, si le bajamos al termostato, ¿veis? Le hemos puesto que queremos una temperatura de 16 grados, bueno, pues vuelve a funcionar el ventilador hasta que baje esta temperatura, ¿de acuerdo? Vale, pues así es como sería un circuito de un termostato. Veis que se complica un poquito la cosa, pero bueno, nada grave. Aquí los trucos que hemos hecho de la función map, cosas nuevas que hemos visto cómo definir una variable decimal, ¿vale? Y cómo definir unas constantes realmente. Es lo nuevo que hemos visto. El tutorial ya puede terminar aquí, pero fijaos, quería comentaros una cosa por si os pasa con las variables float, ¿vale? Con las variables decimales. Mirad, voy a poner una línea de código de cómo sería poner la temperatura con la fórmula en vez de con la función map, ¿de acuerdo? Vale, fijaos, esta es la línea de código que he pegado, ¿de acuerdo? Sería otra manera, en vez de estas dos, sería otra manera de calcularlo con esta, ¿vale? Pero quiero comentaros una cosa, fijaos, parece una tontería,
Pero si no le especificamos aquí este 5,0, es decir, en nuestra fórmula, fijaos que hay que multiplicar el valor de la entrada por 5 y entre 1024, ¿vale? Para convertirla a la otra escala. Y entonces, si yo no lo multiplico por 5,0, aunque yo haya definido temperatura como una variable decimal, no me va a coger los decimales, va a quedarse con el resultado entero de la división. Si yo hago, lo voy a repetir, lo vamos a ver, es decir, si yo hago esta tontería de borrar el punto cero, ¿vale? Me va a dar solo el resultado entero de esta división. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que ponerle el punto cero para que me coja los decimales en el resultado. Por eso yo antes cuando escribí aquí escribí entre 100,00, por si acaso, ¿vale? Por costumbre. En este caso lo haría igual si divido entre 100. Pero aquí, mirad, voy a comentar estas dos frases porque no me hacen falta, estas dos líneas de código. Y ahora la temperatura la definimos con esta línea sola. Y vamos a ver lo que pasa. ¿De acuerdo? Vale, funciona exactamente igual que antes. Si veis el monitor serie, veis temperatura 24,71. Yo lo bajo, vale, temperatura 11,0. Se apaga el LED y los valores de temperatura está bien. Vale, voy a parar la simulación y voy a borrar ese punto cero. Fijaos cómo cambia. El valor de la temperatura es menos 50. ¿Lo veis? El valor de la temperatura es menos 50, aunque aquí esté marcando 25 y tal, no estamos haciendo bien la conversión, por culpa de borrarle un punto cero, ¿vale? Que desde el colegio sabéis que 5,0 y 5 a priori es lo mismo, ¿no? Sin embargo, aquí le estamos diciendo que al hacer 5,0 es una división de decimales y quiero el resultado con decimales. Fijaos, si yo le aumento mucho aquí, ¿vale? Me cambia a temperatura 50. Solo me da el valor menos 50 o 50, porque ahora está a 107 grados y entonces esto por esto, entre esto, me da más próximo a 1, entonces me coge el valor de 1. ¿De acuerdo? Entonces, solo por esa tontería de no poner el punto cero, podemos tener problemas. Entonces, tenéis cuidado cuando trabajáis con operaciones con variables float, ¿de acuerdo? Con decimales. Si veis que os da cosas raras, pues probablemente sea por eso. Tendréis que indicar siempre que es una división con decimales, ¿vale? Porque si no, nos va a funcionar. Bueno, pues así es como se configura un sensor de temperatura, en este caso el TMP36. Vale, ya veis que tampoco es tan complicado, pero bueno, sí hay que trastear un poquito más con el código y pararse a razonar un poco más. Poco a poco se irán complicando un poco más las cosas, pero si vamos paso a paso yo creo que no va a haber problema en progresar con Arduino. Bueno, pues un saludo y nos vemos en el siguiente tutorial.